Esto es Culturama. La coincidencia entre el nacimiento de Alan Turing y el Día Internacional de la Mujer en la Ingeniería invita a reflexionar sobre la creatividad, la innovación y el papel de quienes transforman el conocimiento en herramientas para mejorar la vida colectiva. Ambos referentes, desde contextos distintos, nos recuerdan que el avance científico y tecnológico es también una construcción cultural que requiere diversidad de voces y perspectivas. Alan Turing es reconocido como una de las figuras más influyentes del siglo XX. Sus aportaciones a la lógica matemática, la computación y la criptografía sentaron las bases de gran parte de la tecnología que hoy utilizamos. Más allá de los aspectos técnicos, su legado representa la capacidad humana de imaginar soluciones inéditas a problemas complejos y para abrir caminos que generaciones posteriores continúan explorando y desarrollando. Por otro lado, el Día Internacional de la Mujer en la Ingeniería destaca a millones de mujeres que diseñan, contribuyen, investigan e innovan en campos fundamentales para la sociedad contemporánea. La conmemoración busca visibilizar su trabajo, promover la igualdad de oportunidades y motivar a niñas y jóvenes a participar en disciplinas científicas y tecnológicas donde históricamente han enfrentado barreras de acceso y reconocimiento. Al observar estas dos referencias en conjunto, surge una reflexión sobre la importancia de construir un futuro donde el talento y la creatividad puedan florecer sin distinciones. Tanto el legado intelectual de Turing como la labor cotidiana de las mujeres ingenieras nos muestran que el progreso depende de la capacidad de incluir diferentes miradas, impulsar el conocimiento y convertir las ideas en soluciones que beneficien a toda la sociedad. Justamente escuchábamos por allí la palabra igualdad en esta pieza introductoria y seguramente va a estar rondando durante todo este programa. Estamos muy contentos de saludarlos y de iniciar así Culturama. ¿Cómo estás, Gaba? Qué gusto saludarte. Muy bien, Dan. También emocionada por compartir de nuevo la cantidad de recomendaciones que tenemos y darle seguimiento también a esta nota que nos permite echar un vistazo al pasado. Recomiendo la de Código Enigma, protagonizada por Benedict Cumberbatch, sí, que hace justo la historia de Alan Turing, este personaje del siglo XX que transformó buena parte con esta, pues la manera en descodificar, ahí con un conflicto también histórico, y que la historia, por supuesto, porque estamos en el mes Pride, no fue muy amigable con su vida. Pues tenemos que seguir haciendo visibles esos temas, tenemos que seguir enunciándolos para que tengan vigencia y a lo largo del programa tenemos varias notas que seguramente van a ser de tu interés, así que quédate con nosotros. Tenemos muchísima información. Gaba, ¿con qué vamos a empezar hoy? Ustedes saben que semanalmente les manejamos una pregunta, queremos saber su opinión, fortalecer el diálogo de este lado acá a través de radio y televisión, y la pregunta de la semana que también nos abre esta reflexión: ¿creen que o crees que hay libertad de expresión en el arte? ¿Cómo mandar su comentario a través de las redes sociales, tanto de radio como televisión? Ahí estamos disponibles para que nos compartan su sentir en este segundo día de la semana. Y justamente más adelante vamos a tener un poco de profundidad en el tema. Como saben, tenemos una mesa de reflexión, un conversatorio, así que quédate con nosotros. Y les recomendamos que para cuando no nos puedan ver a través de televisión o en el internet, tenemos varias estaciones, algunas de ellas en FM 91.7, tenemos también el 88.5, tenemos el 104.5 en Valle de Bravo, estamos también en AM, así que un saludo a toda la gente que nos escucha a través de la radio. Muchas gracias por estar con nosotros, por permitirnos acompañarte, y siempre les hago la invitación a que cuando tengan como la necesidad o el gusto de ver algunas de las piezas que presentamos y las escucharon solo por radio para completar la experiencia audiovisual, nos busquen en las redes sociales y se puedan ver las notas. Sí, totalmente. Ahí está el recalentado para que igual, si a lo mejor ayer alguna nota, alguna propuesta turística o de información útil, nos dejen ahí los comentarios. Y si te parece, Dan, nos arrancamos con la información que tenemos hasta estas alturas del mundo artístico y cultural. Pues muy felices porque en este viaje transatlántico a la escritora canadiense Margaret Atwood
la reconocieron con el honoris causa allá en la Universidad de Granada, una de mis escritoras favoritas, que les recomiendo el cuento de la criada. Mucho antes de que le entren a la serie que esté disponible ahí en plataformas digitales, lean el libro El cuento de la criada. Está increíble esta propuesta distópica que habla sobre las mujeres en un contexto, ni siquiera, voy a meter freno de mano, no quiero spoilear mucho, pero El cuento de la criada es una gran, gran historia de esta escritora que pues profundiza también sobre la educación, sobre la manera en la que las humanidades se están aplicando frente a la inteligencia artificial y por supuesto seguiremos hablando de ella. También queremos invitarlos a una exposición fotográfica. Estamos como ya muy acostumbrados a acceder a la información a través de nuestros teléfonos, de las tabletas, de la computadora, pero de verdad que la experiencia de estar frente a fotografías impresas es muy distinta. Y en este caso el Museo Franz Mayer presenta la exposición especialmente curada para este recinto y es conmemorativa de los 70 años de este concurso, el WordPress Photo. Es una exposición que presenta una selección de las fotografías ganadoras más representativas de las últimas 7 décadas. A través de estas imágenes estamos muy acostumbrados a ver algunos de los momentos más importantes de la historia reciente, como la resistencia contra el racismo, la esperanza, la resiliencia de los manifestantes, las pandemias, la migración, en fin. El trabajo periodístico nos revela muchísimo de lo que está ocurriendo en el mundo y no necesitamos ser periodistas para verlas. La verdad que es como una forma breve, a veces impactante, Gaba, porque las imágenes no siempre son cómodas, pero de eso se trata, ¿no? De mostrar lo que está ocurriendo en el mundo. Así es el periodismo, es un registro y pues ya cada quien puede dar la interpretación según su ideología, su forma de entenderlo. Podemos estar o no de acuerdo con algunos movimientos sociales. Cierto. Finalmente la muestra lo que hace es visibilizar mucho de lo que ocurre en el mundo contemporáneo. Totalmente de acuerdo. Y fíjense que ayer dejó el plano terrenal Clive Davis, pues hombre conocido como el de las orejas de oro, productor y en algún momento también presidente de Arista Records, esta pues productora que le dio seguimiento al talento de Janis Joplin, de Whitney Houston, de Billy Joel, también de Santana, de Bruce Springsteen. Y pues comenzó por ahí estudiando Derecho, se fue pues mezclando con la industria musical, fue pues el presidente, les digo, de esta compañía y vaya que el legado seguirá, sobre todo porque fue estos hombres que les tocó todavía esta industria musical fuerte, donde todavía no había como estos caminos emergentes. Deja el plano terrenal a los 94 años. Y como sabemos, este mes se pinta de colores y justamente el gobierno federal, a través de la Secretaría de Cultura, presenta una cartelera especial para conmemorar el Día Internacional de la Comunidad LGBTQ+, y se van a ofrecer tanto teatro como música, exposiciones y talleres como parte de la cartelera por estas luchas históricas de las comunidades. Los centros culturales, por ejemplo, el Centro Cultural Helénico, el de Tijuana, el Centro Cultural del Bosque, así como los Museos Nacional de Arte, el Carrillo Gil, entre otros, van a presentar actividades alusivas. Esta cartelera reafirma que una política cultural con enfoque de derechos debe contribuir a la visibilidad, la igualdad y la participación plena para todas las personas. Así que estén pendientes de todas las actividades que se van a ofrecer culturales acerca de la comunidad. Y si les parece, nos arrancamos con información para conocer más de estos caminos artesanales que nos vinculan, que nos dan identidad y que también se convierten en un momento importante para transferir el conocimiento de generación en generación. Hablo de los textiles y tenemos mucha información acá en Culturama. Hablar de los textiles mexicanos es recorrer una historia tejida con hilos de memoria, identidad y tradición. Mucho antes de la llegada de los europeos, los pueblos originarios ya dominaban el arte de transformar fibras naturales en prendas cargadas de significado. En las antiguas civilizaciones mesoamericanas, los tejidos no solo protegían del clima, también comunicaban rango social, creencias y pertenencia cultural. Cada puntada era una forma de narrar el mundo y de preservar el legado de una comunidad. A lo largo de los siglos, este conocimiento ancestral
ha sobrevivido gracias a generaciones de artesanas y artesanos que continúan dando vida a técnicas heredadas. El telar de cintura, el telar de pedal, el bordado, el deshilado y los tejidos manuales siguen siendo el corazón de una tradición que combina destreza, paciencia y creatividad. En cada pieza convergen saberes transmitidos de generación en generación, convirtiendo al textil en una expresión viva de la riqueza cultural de México. La diversidad del territorio mexicano también se refleja en sus textiles, desde los coloridos huipiles del sur hasta los rebozos y zarapes del centro y norte del país. Cada región imprime en sus creaciones los paisajes, símbolos y costumbres que la distinguen. Los diseños geométricos, las flores, los animales y los elementos de la naturaleza hablan de la estrecha relación entre las comunidades y su entorno, conformando un vasto mosaico de expresiones que enriquecen el patrimonio cultural de la nación. En el Estado de México, los textiles son un hilo que entreteje la identidad de numerosos municipios y comunidades. Localidades como Temoaya, Tenancingo, Villa de Allende, Jiquipilco y Toluca conservan técnicas que han dado prestigio a la entidad, desde los reconocidos tapetes anudados a mano hasta delicados trabajos de deshilado, bordado y tejido en lana. Más que artesanías, estas piezas son testimonios de una herencia cultural que resiste al paso del tiempo y que continúa contando puntada a puntada la historia de los pueblos mexiquenses. Y recientemente se llevó a cabo el Encuentro Nacional de Arte Textil, Decorativo y Utilitario en el Complejo Cultural de Los Pinos, y ahí nuestra compañera Brenda tuvo la oportunidad de charlar con algunos de los más importantes artesanos. ¿Qué les parece si escuchamos a Marlene Martínez? Ella es experta en este arte aquí en el Estado de México. Hola, mi nombre es Marlene Martínez Zenobio, soy de la comunidad de San Felipe Santiago, municipio de Villa de Allende, y me dedico al textil bordado mazagua en punto fino. Yo aprendí de mi mamá, me enseñó a bordar el punto fino y pues nos dedicamos a bordar todo el tapiz, camisas, pulseras, aretes, y ya aprendiendo a bordar todo el tapiz en miniatura, empecé a bordar los cuadros grandes para los concursos. Entonces pues cuando gané un primer lugar fue como me empecé a motivar a hacer más cuadros. Entonces pues este cuadro es pieza ganadora en vida y obra este año, y este que tenemos acá fui a representar al Estado de México en París, en el Gran Palais, de parte del Estado de México, y pues es algo que pues me siento muy orgullosa de seguir bordando una tradición que pues sí, del pueblo que bordamos, es pueblo mazagua, que bordamos casi más del 90% de la gente, pues, y pues sí me siento muy orgullosa de todavía seguir bordando ¿cómo le podríamos decir? Seguir bordando, o sea, pues en manta, es manta cruda, es lo que seguimos bordando en punto fino. Pues nosotros bordamos el punto fino, sí es algo más complicado que al punto que es como las carpetas. Entonces se nos complica un poco porque tenemos que bordar milímetro por milímetro. Entonces pues sí da un poco más de trabajo en la manta. Entonces por eso que sí están un poco más caros. Por decir esto nos da más trabajo de 9 a 8 meses. Entonces sí, porque son como piezas para concurso, nos dan un poquito más de trabajo por el diseño y pues el terminado en punto fino. Bueno, pues nosotros yo estoy elaborando nuevos diseños, podríamos decir son los nuevos diseños que hacemos, que es con las arañas, araña mazagua es lo que le hacemos, los venados, las ardillas, los cisnes. Luego entonces sacamos nuevos diseños, por eso son nuevos diseños que, yo he sacado estos nuevos diseños, porque pues sí, los tradicionales pues serían estos, pero sí ya nuevos diseños son estos y Pues nosotros nada más bordamos somos así con mis hermanas, que bordamos, no tenemos un taller nada más así,
Y me pueden contactar al número 72 93 84 66 28. Saben que sus comentarios agradecemos lleguen a través de las redes sociales y mandamos saludos a quienes se tomen el tiempo de dejarnos ahí pues que les gustó cierto reportaje, que también le dieron seguimiento a alguna invitación o museo. Eso también enriquece la experiencia de crear Culturama a través de este formato de medio público para que llegue a muchísimas personas, no solamente de la entidad, sino del país y del mundo, porque saben que pueden sintonizarnos en www.sistemamexiquense.mx. Y que nos recomienden, ¿no? Si cerca de donde viven hay un museo que quizá no hemos visitado, un espacio cultural, alguna práctica, alguna artesanía, escríbanos y con mucho gusto si podemos hacemos la cobertura o hacemos una nota especial. Sí, invítenos. Sacamos excursión. Pues mientras nos ponemos de acuerdo, vamos a un corte. Regresamos a través de Radio y Televisión Mexiquense. Recuerden que es martes de conversatorio, mucho que tiene que ver con esta energía del mes Pride y la reflexión que tendremos más adelante. Estás en Culturama. Regresamos. Estás en Culturama. Continuamos. Gracias a todos los que nos ven y nos escuchan a través de Radio Mexiquense por continuar con nosotros. Y como saben, la zona arqueológica de San Miguel Ixtapan es una de las zonas prehispánicas más importantes del sur del Estado de México, quizá poco conocida, pero durante su auge los pobladores no solo controlaban el comercio, sino también los recursos naturales, por supuesto, entre ellos la sal. ¿Qué les parece si vemos esta nota que les hemos preparado? San Miguel Ixtapan, en el sur del Estado de México, es uno de los tesoros arqueológicos más relevantes de la región de Tierra Caliente. Su nombre significa lugar donde hay sal, una referencia a los ricos depósitos salinos que favorecieron el establecimiento de antiguos grupos humanos y el desarrollo de un importante centro ceremonial y político. Los estudios arqueológicos indican que el sitio tuvo varias etapas de ocupación, alcanzando su mayor esplendor entre los años 750 y 900 después de Cristo, cuando se consolidó como un enclave estratégico para el intercambio comercial y cultural. La historia moderna de San Miguel Ixtapan comenzó a revelarse en 1958, cuando fue descubierta una singular maqueta tallada en roca que representaba parte de un asentamiento prehispánico. A partir de ese hallazgo, surgió el interés por explorar la zona, aunque las excavaciones arqueológicas sistemáticas iniciaron hasta la década de 1980. Los trabajos permitieron identificar estructuras monumentales, patios hundidos, sistemas de drenaje, escalinatas de basalto y un juego de pelota, elementos que confirmaron la relevancia ceremonial y urbana del asentamiento. Las investigaciones también sacaron a la luz un valioso conjunto de piezas que ayudan a reconstruir la vida cotidiana y las creencias de sus antiguos habitantes. Entre los hallazgos destacan esculturas de piedra, figurillas antropomorfas, objetos ceremoniales, utensilios domésticos y representaciones asociadas a deidades vinculadas con la fertilidad y el agua. El museo y la zona arqueológica constituyen hoy una ventana al pasado prehispánico del sur mexiquense, así como un recordatorio de la riqueza cultural que aún resguarda esta región del país. Martes de abrir conversaciones, reflexiones, análisis con nuestra querida parte Magali, historiadora. Es que ya iba a ampliar toda la información y me trabé ahí. ¿Cómo estás? Bienvenida Muy siempre. Bien, muchas gracias. Además, bueno, sabemos que estamos en tiempos futboleros, pero no hay que olvidar que junio también es el mes del orgullo. Totalmente, y justo vamos a platicar sobre eso, sobre los orígenes y cómo también como sociedad podemos sumarnos a todos estos cambios de perspectivas y de participación. ¿Dónde y cómo surge
este movimiento? Sí, mira, el movimiento en ese entonces que se conoció de la liberación homosexual, que después se fue reconfigurando y dotándole de identidad a cada una de las expresiones de la diversidad sexual conforme avanzó pues el siglo XX, surge en 1969, se ubica una fecha muy puntual, es el 28 de junio de ese año en Nueva York, en un bar conocido como Stonewall Inn, que es un espacio de los pocos que tenían la comunidad en ese entonces para socializar entre ellos, para tener vínculos de socialización, pero cabe señalar que en ese entonces en Estados Unidos las relaciones consensuadas entre personas del mismo sexo pues eran ilegales, ¿no? Sí. Y eso pues llevaba a acosos, redadas, persecuciones, detenciones policiales, y eso ocurrió como otras veces el 28 de junio. Lo que cambió fue la resistencia de las compañeras y los compañeros, particularmente liderados por dos mujeres trans, Marsha Johnson, que fue una gran líder del movimiento trans, del movimiento homosexual, y Silvia Rivera, ¿no? Que además organizaron todo un grupo de mujeres trans que apoyaban a otras mujeres trans en situación de calle en la época. Imaginemos los estereotipos que ya había alrededor de la comunidad homosexual, de la comunidad lésbica. Imaginémonos lo que ocurría con las compañeras y los compañeros trans, ¿no? Y fue entre la década de 1970 y 1980 que el movimiento pues obviamente se va a extender hacia Europa, hacia América Latina evidentemente. Es en 1978 que el artista Gilbert Baker diseñó la bandera que hoy conocemos, aunque se le han añadido colores por todas las identidades del arco iris en San Francisco, que también va a ser un epicentro muy importante del movimiento. Magali, ¿cómo, dentro de este contexto, cuáles son las características? Porque siempre que hablamos de movimientos del siglo XX, tienen esta manera de resistencia y lo que comentas de la bandera. Sí, mira, me parece importante poner el ejemplo mexicano, ¿no? Entre 1950 y 1960, a diferencia de Estados Unidos, no había, como en el Código Penal, algo que ilegalizara de manera como evidente las expresiones de la homosexualidad, como se entendía en aquella época, pero sí había una política de control social, ¿no? Y se utilizaba, por ejemplo, los delitos de faltas a la moral y las buenas costumbres justamente para llevar a cabo también redadas, extorsiones, detenciones arbitrarias en bares y espacios de reunión de la comunidad en México. En México, en 1970, inicia el movimiento de liberación homosexual. En una coyuntura muy particular surge la Nueva Izquierda, este movimiento de izquierda que se desentiende un poco de las estructuras ortodoxas de lo soviético, del estalinismo, y que abraza la lucha por los derechos sociales en un ámbito muy amplio, y obviamente la coyuntura muy importante para la salida del closet, digamos, de la comunidad es el movimiento estudiantil de 1968, porque además a partir de ahí hay algo que se conoce tanto en el feminismo como en el movimiento LGBT histórico, la doble militancia. Hombres y mujeres de la comunidad que por un lado crean las primeras grupos o asociaciones o colectivos en busca de sus derechos, pero también que militaban en partidos como el Partido Revolucionario de los Trabajadores, por ejemplo, que era de tendencia trotskista, que les abrió las puertas. Solo por señalar algunas de las organizaciones pioneras en México, el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, que era antiimperialista además, el Grupo Orgullo Homosexual de Liberación y el primer grupo de lesbianas organizadas, Oikabet, con una perspectiva de izquierda, también mujeres que eran feministas, pero también eran mujeres de izquierda. Y hay que decir que la primera aparición pública del movimiento LGBT histórico en México fue el 20 de julio de 1978, en este ejercicio de doble militancia, cuando se conmemoraba la Revolución Cubana a través del contingente del Frente Homosexual de Acción Revolucionaria. Salieron 80 compañeras y compañeros, y como tal, la primera marcha del orgullo homosexual en México va a ser un año después, en junio de 1979. Hay que decir que fue a través de estos partidos de izquierda revolucionarios que en 1982 el Partido Revolucionario del Trabajo postula candidatos abiertamente homosexuales a una diputación federal. Y eso es muy importante también señalarlo, porque a veces hay una desconexión entre lo que hoy se entiende por el movimiento del orgullo, que está muy capitalizado, en el término del capitalismo, mercantilizado, pero el origen era eminentemente revolucionario, ¿no?
Magali, y también me acordé del baile de los 41. ¿no? Sí, bueno, también habla de una época muy peculiar, de una élite reprimida, Sí. Que en la Ciudad de México, justamente a finales del siglo XIX, se daban estos espacios de socialización muy cuidados, ¿no? Sí. Por la élite, donde se trasvestían muchas figuras muy renombradas de la política nacional, entre ellos el cuñado de Porfirio Díaz, sí. y que pues termina exiliado del país, pero justo porque son estas expresiones, lo que nos enseña este baile, esta experiencia, es que siempre han estado ahí las compañeras y los compañeros de la comunidad. Lo que pasa es que ahora los vemos porque es producto de una lucha histórica para ser visibles, para ser reconocidos y para que sus derechos también sean reconocidos. Totalmente. Magali, ¿cómo transita, cómo llegamos a este siglo XXI recorriendo este contexto? Sí, mira, hay que decir de manera como muy puntual que hay una serie de conquistas por parte de la comunidad. Primero pensar que hay que pensar que también todo lo que se vivió con la enfermedad del SIDA y los contagios por VIH fue un golpe muy fuerte para la comunidad porque se tuvieron que volcar a cuidarse entre ellos porque el Estado no respondía. Después de eso hubo una reorganización y bueno, podríamos decir que hacia el siglo XXI ya las conquistas son muy concretas. La Ley de Sociedad de Convivencia de 2006, que luego transitió hacia 2009 en el matrimonio igualitario en la Ciudad de México y luego la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues legaliza los matrimonios igualitarios y lleva a los estados pues a declararlos legales, las rectificaciones de actas de nacimiento, la tipificación del transfeminicidio, los documentos de identidad no binaria que hace poco ocurrió en el Estado de México, la prohibición de las ecosigs, estas perversas terapias de conversión, sí. La seguridad social y de salud para las compañeras y compañeros y todas estas acciones afirmativas electorales en donde vemos miembros integrantes de la comunidad pues en puestos políticos. Magali, muchísimas gracias por este valioso recorrido por la historia y que nos permite justo situarnos, porque amor es amor en este siglo XXI. Todos valemos. Muchas gracias, Magali. Vamos con Dan, tiene más información. Muchas gracias, Gaba. Y como saben, la alfarería es una de las expresiones artesanales más antiguas y representativas de México. Algunos estiman que hay piezas de aproximadamente 3,000 años que los grupos mesoamericanos ya producían. ¿Qué les parece si hoy conocemos, y eso porque sigue siendo vigente, el trabajo de Alitzel Sánchez, quien es alfarera? Hoy conoceremos el arte detrás de crear con el barro. Ella es Alitzel, artesana, ya de quinta generación de su familia. Hola Ali, ¿cómo estás? Cuéntanos qué es lo que estás haciendo en este momento. Muy bien, gracias. Pues en este momento vamos a decorar una virgen, que son las que usualmente trabajamos dentro del taller. Hoy les voy a mostrar cómo es el proceso de decoración. Ok, también a mí me prestaste una para conocer un poquito más de este proceso que tienen ustedes aquí en su taller y la siento todavía fresca, como húmeda. Cuéntanos por qué debe estar de esta manera para poder trabajar con ella. Debe estar de esta manera porque es la forma en que el adorno puede entrar o penetrar en el barro. Si no se encuentra de esta forma, ya no hay manera de decorarla con las flores que podemos ver aquí. Ok, entonces bueno, pues vamos a comenzar a trabajar las dos para que mientras nos vayas platicando un poco de qué es lo que haces, pero primero que nada me gustaría conocer pues un poco más de ti. ¿Quiénes son las personas que te inspiran para hacer este trabajo? Pues principalmente mis hermanos, mi mamá y mi hija. Ok, y ahora pues estas piezas que son de 22 centímetros de altura, ¿verdad? Sí, son 22 centímetros de altura. Es normalmente la pieza que elaboramos aquí dentro del taller o la que más nos solicitan. Ok, pero me imagino que también han trabajado con algunas otras más pequeñas y más grandes. ¿Cómo qué alturas manejan? Por ejemplo, piezas más grandes que hemos hecho de esta misma han sido de alrededor de 70 centímetros, como que lo más grande que hemos elaborado. Okay. Y la más pequeña que elaboramos mide 5 centímetros. ¿Y hay alguna pieza en particular que sea memorable para ti? Sí, cuando estaba pequeña hubo un concurso de artesanías, pero era solo para niños. Entonces yo participé ahí y fue todo el proceso de elaborar mi pieza. Y me acuerdo que hice un tianguis. Okay. Entonces puse a todas las personas vendiendo diferentes cosas, a la persona que vendía fruta, pan, verduras, flores.
Y pues eso fue muy como importante en mi vida, porque recuerdo cómo me enseñaba mi papá a hacer pieza por pieza. O sea, y todo fue a mano. Regularmente ahorita pues ya usamos moldes y demás. Claro. Pero esa parte de mi vida así como que fue de aprendizaje porque me enseñó pues diferentes cosas, ¿no? Me compartió cosas que quizá a mi edad no eran... estaban como muy avanzadas, yo las veía muy avanzadas. Sí, sí, sí. Oye, y además de pues, aprender de las técnicas con tu papá, ¿te quedaste con algún ritual más? No sé, la música que escuchas, la forma de trabajar, algo que hagas, incluso si le rezas a alguien, le pides a alguien para que todo salga bien, ¿cuáles son esos rituales que tú sigues? La música, realmente en el taller mi papá siempre escuchó rock. Okay. Y realmente como que todos de repente llegamos a escucharlo, ya no como antes, pero sí llegamos a escuchar todavía esa música que compartíamos dentro del taller con mis papás. Muy bien. Oye, y ahora, bueno, vemos que ya tu trabajo está más avanzado. Después de aquí, ¿qué seguiría? ¿Cuál sería como los detalles finales para que esté concluida la pieza? Es el proceso de secado que dura alrededor de 2 días, más o menos. Y después de esto ya la pieza se puede meter al horno. Regularmente nosotros quemamos de 650 grados a 700 grados. Bueno, pues muchas gracias, Ali, por permitirnos conocer más de ti y de tu trabajo. Y ahora pues recuérdanos tus redes sociales o cómo es que podemos conocer más de ti. Ok, en Facebook estoy como Alitzel Flores, es mi perfil personal. Y en Instagram estoy como itshali.21. Ok, entonces bueno, para seguir tus pasos, continuar conociendo más de tu trabajo. Gracias, sí, Ali, muchas gracias por seguirnos. Bien, pues aquí no termina este recorrido, amigas, amigos. Soy Adriana y esta es Cultura. Estás en Culturama. Regresamos. Estás en Culturama. Continuamos. Llegamos al momento más esperado también de la semana, que es justo abrir conversaciones todos los martes acá en Culturama. Y el tema que nos reúne esta semana es el arte con orgullo, la creatividad como espacio de libertad y diversidad. Y como siempre, me da muchísimo gusto recibir a invitados acá en el set para ser parte de esta conversación. Amanda Ruiz es cineasta mexiquense, eres activista y también eres integrante de la Asociación Civil Fuera del Closet. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias. Qué gusto. Bien. Qué bueno. Carlos Brito, ¿cómo estás? Como siempre es un gusto que te sumes a estas charlas. Gracias, Cava. Gracias, Amanda. Buenas tardes y, a todos. Y nos arrancamos justo porque el tiempo está increíble y sabemos que el próximo 28 de junio es el Día del Orgullo. Estamos en este mes Pride y me arrancaré con la pregunta: ¿de qué manera el arte se convierte en este espacio seguro para expresar identidad? Bien, pues al final toda obra artística, y esto lo digo desde a lo mejor un punto de vista más académico, ¿no? Tiene lo que llamamos un punto de vista, ¿no? Una visión del mundo. Y esta visión del mundo está caracterizada por la visión de la persona, ¿no? No es posible separarlos. Entonces, aquí el asunto de que muchas personas dentro de la comunidad queer busquen al arte como medio de expresión de esta subjetividad que viven, viene justamente de que el arte que nos rodea muchas veces está sesgado por una falta de ese tipo de perspectivas. Es decir, voy a utilizar de esas palabras de 4 sílabas, ¿no? Pero tenemos un arte marcado por la heteronormatividad, ¿no? Por la cis-heteronormatividad, por un estándar de lo normal que al final omite muchas otras realidades. Entonces creo que al final también surge la necesidad de que dentro de este marco artístico que construye no solo la visión de otros artistas, sino la visión de personas en el día a día, haya también perspectivas desde lo queer, desde lo subjetivo de la experiencia de la comunidad. Yo creo que el arte al final de cuentas retrata también muchos de los momentos en los cuales vivimos, ¿no? Todos los cambios políticos, sociales, culturales a lo largo de la historia de México y del mundo se han visto acompañadas por el reflejo en las expresiones artísticas. Y creo que el hecho de que hoy en día haya mucha más visibilidad a raíz de que también creo que por muchos años se intentó esconder una especie de expresión distinta a lo que acaba de decir Amanda, pues también es parte de que estemos en un auge hacia un arte que se sale de lo tradicional,
y que no ha sido fácil que se presente, pero que sin duda está presente y en un futuro probablemente regresemos a este tiempo a través del arte y veamos cómo está plasmado pues en muchas expresiones, no solamente el arte pictórico, sino expresiones de artes visuales, ¿no? Danza, teatro, en muchas otras facetas. Y me instalaré justo en el arte, que es parte también de esto que nos mueve y nos transforma a estas alturas. Estaremos hablando de esta responsabilidad social en la defensa de estos derechos y también para visibilizar a la comunidad. Sí, pues creo que aquí, por ejemplo, hablando un poquito de lo que hace Fuera del Closet, ¿no? O sea, tiene como estos ejes principales de la salud y lo legal, ¿no? Que son como que los primeros campos de batalla que se mencionan, pero este tercero, ¿no? El de la cultura, el arte, es relevante en la lucha de los derechos precisamente porque construye la visión de las personas y la opinión pública también, ¿no? Es como un juego muy complicado en donde las personas queer existimos fuera de lo que se considera importante. Muchas veces, por ejemplo, cito el caso reciente del caso de la primera persona no binaria que recibió su marcador, que justo se celebró ahí en Fuera del Closet. Hubo una reacción bastante negativa de repente de las personas que decían, bueno, es que eso a mí que me importa eso, ¿por qué hacer tanto revuelo por esto? ¿No? Eso es la cultura, esa es la parte cultural que necesita ser atendida y que de alguna manera ese es el terreno en el que el arte incide, porque la lucha legal, la lucha por educación, por salud, no está completa sin una reformulación de la cultura que la rodea. Siento que el arte además complementa muchas de las luchas por las cuales, o sea, además de eso, creo que, hay una frase muy famosa que es una imagen dice muchas veces más que 1000 palabras, ¿no? Y creo que una fotografía, una pintura, algo que refleje sobre todo las luchas que se han dado a lo largo de los años, sin duda es algo que se va plasmando y va focalizando los derechos por los que se están luchando. No me imagino yo, probablemente, no sé, por contextos históricos distintos, pero la Revolución Mexicana sin el muralismo hubiera sido un arte que hubiéramos estudiado a lo largo de los libros, pero ir a cualquier museo y ver los diferentes movimientos sociales plasmados, es lo mismo que va a suceder con la lucha del movimiento LGBT. Yo considero que tenemos que tener cada vez más apertura hacia este tipo de expresiones porque son parte del movimiento y de la historia que estamos viviendo hoy en día. Esta intolerancia que muchas veces se ve y que es un ataque completo a los derechos políticos sociales de la gente y creo que eso no beneficia a nadie, sobre todo cuando están buscando libertad, pero libertad hacia lo que la persona, digamos, las personas que buscan censurar este tipo de cosas siempre apelan a un sentido, un valor de libertad que automáticamente es libertad para quién o libertad para qué, ¿no? Totalmente, esa libertad que hay que poner en marquito rojo para que resalte en cualquier contexto que podamos abordar. Y Amanda, tú eres cineasta, compartes también una narrativa especial para abrir estas reflexiones. ¿Cuáles son los desafíos que enfrentas a estas alturas con la era digital, con la inteligencia artificial y con la cantidad de información que encontramos en las redes sociales? Se me hace muy interesante esos como ejemplos en particular, porque creo que la era digital y la inteligencia artificial han tenido consecuencias un poquito opuestas. Voy a ahondar. La inteligencia artificial se me hace muy interesante porque justo lo que estaba hablando ahorita de la cultura, ¿qué hace la inteligencia artificial? Es un algoritmo, y no es un algoritmo que comprime información y resume. Lo que sea, es literal, si ustedes toman en su teléfono el botoncito de predecir siguiente palabra, la inteligencia artificial es la versión 20 veces más potente de eso. Entonces tiene un sesgo cultural marcado. Es como, no, a lo mejor ya se han encontrado con este experimento antes, pero si ustedes le piden a lo que sea, Sora, ChatGPT, generar una imagen de un doctor, lo más probable es que genere un hombre, ¿no? Tiene sesgos culturales que vienen de la mayoría, es decir, si la mayoría de la información que está en internet me apunta que un doctor es un hombre, entonces no piensa, simplemente te genera un hombre, ¿no? Precisamente si estamos hablando de que vivimos en una cultura heteronormada, ¿no? Cis heteronormada, entonces esa mayoría va a generar que si dependiéramos el día de mañana en que todas nuestras ilustraciones, todas nuestras películas, todo lo que hiciéramos fuera hecho con inteligencia artificial, no habría oportunidad para ninguna innovación dentro de inclusión queer, porque ya existe poca y el número solo va a ver que existe poca, entonces no es información relevante. Entonces creo que esa es como una amenaza
que presenta este tipo de tecnologías al progreso social, porque esa tecnología solo puede replicar lo que ya existe. El medio digital, por otra parte, se me hace interesante, porque aunque sí, o sea, hay mucha preocupación y muchas cosas potencialmente peligrosas de las redes en particular, creo que también ha sido un terreno en donde el arte queer ha proliferado bastante, precisamente por la falta de limitación de los medios tradicionales, ¿no? O sea, no hay una línea editorial firme que declare el arte queer aquí no puede entrar, sino que personas, individuos, ahora sí que desde cualquier lugar del mundo han podido de alguna manera generar obras que resuenan con esa misma comunidad a nivel global, ¿no? Un ejemplo muy simple, pero que una caricatura que creó una mujer trans recientemente estrenó su final en cines, ¿no? Y es algo que no empezó desde los medios tradicionales, sino empezó desde que se subía a YouTube gratis, ¿no? Entonces creo que ese es como el doble filo de las tecnologías, ¿no? Algunas veces pueden dar más accesibilidad a propuestas nuevas, a veces pueden suprimirlas, ya que algorítmicamente favorecen solo lo que ya existe. Creo que los medios tradicionales en realidad tienen gran parte de la culpa de la cultura por la que hoy estamos luchando a destruir, ¿no? Toda la imagen, tú ponte a pensar como cuando te dicen una persona gay o una persona lesbiana, tal, ¿cuál es la imagen que te viene a la mente? Generalmente es la imagen que crearon los medios tradicionales a lo largo de muchos años y que además por un largo tiempo fue considerada la cultura de lo que se entendía por las cosas, ¿no? Entonces, y creo que además hoy en día como medio de comunicación no queda más que reflexionar sobre eso que se causó e intentar construir otra narrativa, porque digo, al final de cuentas tú siempre tienes que tener en cuenta que cuando estás en un medio de comunicación no sabes quién te ve, no sabes qué puede entender por lo que estás diciendo, muy probablemente no sabes cómo te puede interpretar. Y eso es algo que es un poder muy importante, sobre todo para las personas que están del otro lado de la pantalla, porque es una responsabilidad hacia todos los lados. Y el decir algo mal, decir información incorrecta, puede tener consecuencias en las vidas de las personas. Y eso no es para tomarse a la ligera. Y creo que tendría que haber una gran reflexión por las personas que han atentado contra la dignidad de las personas, ¿no? Por muchos años. El hecho de que necesitan reflexionar y hacer las cosas, porque los medios de comunicación y el poder que tienen, eso no ha cambiado, ¿no? La era digital vino solamente a meter más jugadores al partido, pero en realidad el juego se sigue jugando. Entonces, creo que esa es parte de lo que tenemos que reflexionar como sociedad en general. Y me gustaría justo quedarme en la responsabilidad también de los medios públicos, en este caso el trabajo en equipo que se puede hacer con asociaciones como Fuera del Closet para conocer las diferentes perspectivas, las diferentes historias y de esta manera llegar a un público como en este caso el estado más poblado del país. Carlos, ¿cómo funciona también? Los medios públicos es el medio o la casa ideal para este tipo de temas. Yo lo creo porque, como dije en mi comentario anterior, los medios privados generalmente son los quienes causaron o más bien visibilizaron, no creo que sea una causa, sino hay muchos otros factores, pero pues exponenciaron muchas de las narrativas de odio que hoy estamos luchando por destruir. Los medios públicos creo que tenemos una labor por resarcir o intentar balancear esa balanza y mostrar otra realidad de las cosas que están pasando. El hecho de que el sistema, junto con organizaciones de la sociedad civil como Fuera del Closet, se sumen y luchen a través de contenidos que verdaderamente ayuden a la gente, es sin duda una responsabilidad de todos. Y lo tenemos que hacer y es una lucha constante y no es fácil, pero lo vamos a lograr, yo estoy seguro. Totalmente. Y Amanda, sabemos que las efemérides ponen ahí el foco en un día del año, en este caso será el próximo 28 de junio. ¿Cómo ampliar este mensaje y sobre todo pues incluir también al resto de quienes están también en esta transformación social? Pues creo que, o sea, al final, obviamente el propósito de la efeméride es como no olvidar, ¿no? Es una herramienta de memoria, pero creo que la manera de que esto ahora sí que no se quede ¿no? el mismo día es algo muy interesante que surgió hace rato, es que se hablaba como de que esta distinción de la falta que hace esta representación en la cultura que tenemos, pero creo que es también importante no pensar que somos una excepción. ¿Y a qué me refiero con eso? A que de alguna manera u otra lo queer y la diversidad sexual, sexogenérica,
no es algo que entenderse como cada 100 personas, una de ellas sale rara y entonces a esa persona rara hay que darle derechos raros, sino que la experiencia humana incluye el potencial para que haya diferencias, ¿no? O sea, al final no es ajeno a nadie el tema de la diversidad porque precisamente se habla de espectros, no se habla de uno o el otro. Entonces, creo que la mejor respuesta que puedo decir es de cómo no dejarlo en este solo día, cómo hacerlo como parte de la vida, es que no se busque nada más, pues voy a ver esta película gay por el director gay porque es el mes gay y ya, ¿no? Sino luchar contra ese rechazo instintivo que muchas personas tienen a ver ese tipo de cosas cuando sea, ¿no? O sea, hablando yo específicamente desde lo artístico, o sea, valorar el aporte que cualquier persona de la comunidad tiene a la perspectiva de una persona, aunque no sea de la comunidad, ¿no? O sea, tomarlo como una perspectiva humana. Una vez en una entrevista me planteaba, y estoy relacionando, me planteaba el entrevistador, ¿por qué decir cine trans? ¿No? O sea, ¿por qué es necesario? ¿Qué falta hace? Y ¿por qué no simplemente decir que es cine ya? Y yo le decía, es muy similar a por qué decirme ese orgullo, ¿no? Porque hoy en día Martin Scorsese no le decimos un director italoamericano, no necesariamente, la mayoría de las veces le diremos un director, porque ya no hay esta necesidad de que se les represente o se les reconozca, pero a las personas trans sí. Entonces es un caso diferente. La invitación, lo que yo pienso que se debe siempre focalizar es que se nos considere dentro de la vida diaria, de la cultura en general, no solo como una excepción. Bueno, y lo que no se dice no existe, ¿no? Entonces creo que el hecho de este mes ayuda para reflexionar, pero pues, sin duda todo el año se tiene que tener ese esfuerzo y no vamos a descansar hasta que las personas pueden vivir en libertad, pero una libertad verdaderamente plena, ¿no? En donde puedas salir a la calle sin necesidad de tener miedo a agarrar la mano a alguien, sin necesidad de vestirte distinto y pensar qué va a pasar si las personas allá afuera pueden generarte algún tipo de violencia, el ponerte en situaciones vulnerables. Es que llegamos a un punto donde pues simplemente ya no existe una cierta tolerancia, hasta la tolerancia existe hasta donde nuestros pensamientos creen, ¿no? Entonces pues no es verdaderamente tolerancia y creo que, regresando un poco al punto, creo que el arte tendría que no solamente visibilizar este momento que estamos, sino irse más allá para que cada vez podamos dar pasos más largos hacia entender el mundo y las personas de cómo somos, ¿no? Creo que está bien. Esta será la primera de muchas, Amanda, Carlos, para que salgamos justo también de este mes Pride y sigamos pues fortaleciendo a través de las diferentes expresiones artísticas que tenemos acá en suelo mexiquense. Amanda, si quieren conocer tu trabajo, ¿dónde te pueden seguir? De repente empiezo por, de repente fuera del closet hago actividades de difusión de arte queer en particular, cineclubs queer, tenemos adelante una presentación de cine trans y de producción y otros rollos de exhibición en Artenema, Nema Arte me parece, no me acuerdo cómo está, pero sí en Artenema, en YouTube y en Instagram están los cortometrajes y las actividades de difusión que hacemos. Amanda Ruiz, muchísimas gracias. Carlos Brito también, muchísimas gracias por sumarse a este conversatorio. Y a quienes nos siguieron también a través de radio y televisión mexiquense, déjenos sus comentarios en redes sociales. Esto fortalece muchísimo el trabajo que tenemos acá en un medio público como el Sistema Mexiquense. Muchísimas gracias a nombre de toda la producción a mi compañero Daniel Ruiz. Soy Gaba Cabral, quédense en la programación. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las emite y no representan la posición del Sistema Mexiquense de Medios Públicos. Esto fue Culturama.